Hola, muy bienvenidas y bienvenidos sean a nuestro programa sobre la inteligencia educativa. Razona, ama y educa, porque las y los mejores educadores se preparan diariamente. Este es un programa para nuestra vertiente exclusiva para docentes. Soy la doctora Laura Frade. El día de hoy voy a abordar el tema de la evaluación del aprendizaje, la paradoja, lo mismo pero diferente. Es una conferencia que está basada en dos libros que he escrito con anterioridad. La elaboración de rúbricas, metacognición y aprendizaje, y la evaluación del aprendizaje para desarrollar competencias. Son dos libros que hablan ampliamente sobre el tema de la evaluación en el siglo XXI. Se los recomiendo muchísimo porque sé que los va a ayudar y que los va a llevar de la mano paso por paso a las dos cosas, tanto al diseño de una estrategia de evaluación más profunda como a la elaboración de rúbricas que conllevan el desarrollo de la capacidad metacognitiva de los estudiantes y con ello de su aprendizaje. Comenzamos. Para comprender la complejidad que implica la evaluación en el siglo XXI, voy a partir del análisis de un caso, una planificación o una planeación de una docente con las producciones que hace sus estudiantes, tomando como base el modelo educativo de la Secretaría de Educación Pública Mexicana en el 2011. Este es el quinto bloque del quinto año de primaria. Y ella va a fortalecer, a favorecer la competencia, emplea el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender, con los aprendizajes esperados, uno solo, describe personajes recuperando aspectos físicos y de personalidad. Los temas o los contenidos son inferencias a partir de la descripción, formas de describir personas en función de un propósito, y lo va a llevar a cabo mediante actividades como borradores de descripciones que incorporen las siguientes características. Recupera las características físicas y de personalidad de la persona descrita, la claridad y la cohesión. Ahora bien, dado que en México estamos en un momento de transición, estamos utilizando dos planes de estudios. Me voy a remitir a los 2017. En este, la maestra va a trabajar comunica sentimientos, sucesos e ideas, tanto de forma oral como escrita en su lengua materna, que es la competencia o el fin que se persigue, igualmente en el quinto año, en el caso de lengua materna. Y vamos a trabajar los aprendizajes esperados de escribe textos sencillos donde describe personas, lugares o cosas. En este caso, ustedes vean que estoy trabajando igual una competencia con los aprendizajes esperados nada más. Para lograr esos aprendizajes esperados, tanto los del 2011 como los del 2017, la maestra va a trabajar con el aprendizaje situado, contextualizado en algo real, cercano a los y las estudiantes. Ella va a partir de una situación didáctica mixta, el análisis de un caso que los va a llevar posteriormente a hacer un proyecto, la descripción de mí mismo o de mí misma. ¿Cómo lo va a hacer? A partir de analizar al caso de Ana Frank como escritora y con un conflicto cognitivo. ¿Cómo da a conocer a sus amigas esta niña escritora? ¿Cómo me describiría a mí? Se presenta el caso proyecto, aprendamos de Ana Frank, se presenta el conflicto. En el caso de la educación a distancia, concretamente, la maestra les dice, vayan a ver un video de la Segunda Guerra Mundial para que se ubiquen históricamente. Es un video para niños y para niñas. Luego les pide que vean igual otro video corto sobre la historia de Ana Frank para que sepan quién es. Y finalmente les lleva a leer directamente la página del diario de Ana Frank que describe a sus amigos y principalmente a sus amigas, siempre haciendo énfasis en el conflicto. ¿Cómo da a conocer a sus amigos y a sus amigas? ¿Cómo me describiría ella a mí? En ese proceso van a registrar lo que ellos se lo imaginarían, a ver cómo alguien que escribe me describiría a mí. Hay una primera respuesta a ese conflicto que van a enviar y la van a subir al WhatsApp. Una vez que los y las estudiantes han terminado de responder al conflicto cognitivo enviando un pequeño texto por WhatsApp, se les enviará esta página que deberán leer. Es una copia de la descripción que Ana Frank hace de sus amigas en su diario.
Y dice así, solo voy a leer unos párrafos para que se den una idea de lo que implica. Betty Blumenthal tiene aspecto de pobretona, y creo que de veras lo es. Vive en Jan Kallenstraat, una calle al oeste de la ciudad que ninguno de nosotros sabe dónde queda. En el colegio es muy buena alumna, pero solo porque es muy aplicada, pues su inteligencia va dejando que desear. Es una chica bastante tranquila. A Jacqueline Van Mars la consideran mi mejor amiga, pero nunca he tenido una verdadera amiga. Al principio pensé que ya lo sería, pero me ha decepcionado bastante. Diku es una amiga nerviosa que siempre se le olvidan las cosas y a la que en el colegio le dan un castigo tras otro. Es muy buena chica, sobre todo con GZ. Fíjense cómo ella va dando una descripción clara de sus amistades. Es a partir de este texto que se va a llevar a la reflexión de en qué consiste una descripción y cómo una autora o escritora como Ana Frank me describiría a mí en concreto. Una vez leído el texto de Ana Frank, esa hoja, esa página que demuestra cómo ella describe a sus amigas, y una vez respondido en el WhatsApp cómo se imaginan que ella los describiría, en el desarrollo de la situación se les pide un producto de proceso, es decir, de construcción del conocimiento, de manera que con preguntas y respuestas vayan a elaborar un resumen sobre qué es una descripción, cómo se hace, con información que busquen en el internet, que le escriban en su cuaderno, y que luego comparen eso que ellos buscaron con lo que Ana Frank hace para describir a sus amigos y amigas, de tal manera que identifiquen cómo lo hace, qué paso sigue para su elaboración y que a ese resumen le tomen una fotografía y lo manden por WhatsApp. Después van a hacer un producto que ya es de resultado. Van a utilizar el conocimiento a partir de pensar cómo se describe una persona, cómo me describiría ella a mí. Van entonces a hacer una descripción de sí mismos y de sí mismas, tal como se hubieran imaginado que Ana Frank lo haría de ellos en un borrador. Este texto se envía en WhatsApp para que el maestro le pueda dar una revisión, una primera revisión, una retroalimentación, y se va a cerrar ya enviando el texto final corregido con la retroalimentación del docente. Esto aproximadamente va a durar una sesión de un día, de una mañana, que se les vaya a mandar a su casa a trabajar ahora en la educación a distancia. También les pueden decir que suban los productos al Drive del docente en su archivo personal. Si ustedes identifican, en esta situación didáctica tenemos un producto de proceso, que es la elaboración del resumen, con la definición de la descripción y los ejemplos de una descripción, y un producto de resultado, que es la descripción de uno mismo y de una misma a partir del análisis que ellos hacen de cómo Ana Frank describe a sus amigas. Para poder especificar con claridad el producto que deben hacer los estudiantes, se les hace y se les entrega una rúbrica holística que les dice lo que tienen que hacer, que define los criterios con los cuales se va a evaluar tanto el producto de proceso como el producto de resultado. Esta rúbrica holística se entrega de antemano porque es sobre ella que vamos a evaluar el producto final, el resultado final que entreguen. Entonces, una rúbrica holística, por ejemplo, de ese resumen sería: busca la definición de la palabra descripción en la enciclopedia o en la web, pon 2 ejemplos de 2 tipos de descripción, escríbelo en una hoja tamaño carta, con letra que se entienda, cumple las reglas de ortografía y redacción. Y envíalo con tu nombre, grupo, escuela, grado al WhatsApp de la maestra y súbelo al Drive. Ahí está una fotografía de una evidencia de que han hecho ese resumen con su proceso de elaboración. Ahora bien, en el trabajo de resultado, en el sumativo, se utiliza también una rúbrica holística que va a llevar al estudiante a cumplir con los criterios básicos o necesarios para lograr el aprendizaje esperado. Por ejemplo, en esta rúbrica se determinan los criterios que van a observar en la descripción de uno mismo o de una misma. Y son 3. Descríbete a ti mismo, como lo haría Ana Frank, diciendo cuáles son sus características personales, tanto las físicas, cómo te ves, como las de personalidad, cómo eres. 2. Escribe en una sola hoja tamaño carta con letra legible, es decir, que yo la comprenda cuando la lea. Y cumple las reglas de ortografía y redacción. Fíjense cómo casi no usé adjetivos y adverbios, pero cuando lo hice, los definí.
Dije clara y objetivamente lo que entiendo, por ejemplo, por legible, por características personales, por características de personalidad, ¿de acuerdo? Entonces, es bien importante que cuando uno le diga a los estudiantes, cuando uno le pida a los estudiantes, ya sea en presencia o a larga distancia, como lo hacemos actualmente, ¿con qué criterios se van a evaluar esos productos? Y esos criterios básicamente siempre se incorporan en la rúbrica llamada holística. Es de manera general, esto tienes que hacer, en esto me voy a fijar cuando me entregues. Cuando nosotros delimitamos con claridad los criterios, los estudiantes van a saber qué hacer y además van a saber cómo se les va a evaluar. Y aquí es cuando comenzamos con los problemas. Porque si yo tengo 30 niños en un salón de clase de quinto año de primaria, yo voy a recibir 30 descripciones distintas. Voy a analizar dos para que vean la diferencia cualitativa entre las dos. Voy a leer lo que dice la primera niña. Es muy enojona, se lleva mucho con los niños, le gusta el color morado, es alta, un poco delgada, su cabello es color castaño oscuro, le gusta jugar voleibol, las orejas son un poco chiquitas, tiene 11 años y casi siempre se peina con una coleta. Es un poco brusca, una fodonga y a veces actúa como un niño. Le gusta platicar a la gente, es muy platicona, es amiga de María Fernanda, su tez es morena y sus ojos pequeños, no le gusta trabajar. Tiene las manos grandes, su apodo es Nomo. Le dicen así porque cuando se enoja se pone verde. Mide 1,45, tiene el pie grande, le cae mal a Daniela. Falta mucho a la escuela, casi no cumple con las tareas, no le gusta usar aretes, le gusta traer casi siempre, la mayoría de las veces, pants. Y siempre trae pastel para la comida. Tiene 2 hermanos mayores. Ahora la siguiente. Quiero que vean a la siguiente. Ella se describe así. Ella es una niña de color morenita, con su sonrisa marcada y es muy bonita, con orejas un poco grandes. También tiene una nariz chata, su cabeza tiene como una forma ovalada, su frente está cubierta por un cabello que es lacio con un color castaño y también tiene unos ojos chicos de un color oscuro. Se ve en su expresión que ella está feliz. Ella es delgada, pero no tan alta. Está vestida con un bonito uniforme conformado por un suéter azul color marino, con una blusa con su cuello bien acomodado. También tiene un corbatín de color azul marino con el logo de la escuela José María Morelos y Pavón. Tiene un jumper de color gris perla y por último, la falda que se ve en la fotografía el fondo, perdón, que se ve en la fotografía es de color blanco y sobresale la niña, pero yo diría que se vería mejor con un fondo amarillo. Aquí el dilema que emerge es a quién le pones una buena calificación y a quién le pones una baja. Las dos se están describiendo a sí mismas. Las dos lo harían como ellas piensan que lo haría Ana Frank. Sin embargo, aquí hay criterios que hay que escarbarlos, que hay que buscarlos en el fondo. Y ese es el gran dilema de la evaluación en el siglo XXI, porque no estamos evaluando como se hacía antes. Se están evaluando trabajos libres que nos van a poner en el cerebro un gran reto. ¿Cómo evaluó esa diferencia? Sí se identifica. La primera niña hace un análisis mucho más profundo de su persona. Lo hace en su aspecto físico y en sus características de personalidad. Cumple más cabalmente con lo que se solicitó y además con el reto de hacerlo como si lo hubiera hecho Ana Frank, que lo hace bastante negativo porque toda la descripción de los amigos o de las amigas que ella hace es muy negativa, es muy dura. En cambio, la siguiente nada más se describe como si se viera en el espejo, sin decir nada más de ella. Aquí lo que hay es una carga cognitiva distinta y eso hay que aprender a evaluarlo con las rúbricas. En los modelos educativos actuales emerge esta gran problemática, que ya no se les pide a los estudiantes los trabajos a la antigüita, a donde lo que hacía el maestro era calificar con palomita y con tache. Como ven esta imagen que está frente a ustedes. Son 5 operaciones, el maestro pone palomita y tache. ¿Por qué? Porque todas las operaciones son iguales. O ponían 10 oraciones, el niño hacía 10 oraciones y todas tendrían que tener sujeto y predicado. Actualmente, a lo que nos enfrentamos con los modelos educativos que están
concentrados en desarrollar competencias, la capacidad de la acción en contexto mediante el aprendizaje situado con aprendizajes esperados, es que toda producción del estudiante es libre. Es decir, los estudiantes van a hacer lo que quieran. No va a ser exactamente igual como lo era antes, a donde era muy fácil calificar con palomita con tache. Se rompe el paradigma. Se rompe ese paradigma donde el maestro daba a conocer el tema, lo explicaba y luego les pedía una aplicación simplista en la que todos los estudiantes producían lo mismo y era facilísimo calificarlo. Palomita, tache, palomita, tache, palomita, tache. Actualmente nos enfrentamos con lo que yo llamo el aprendizaje paradójico. ¿Y qué es el aprendizaje paradójico? Que todos deben aprender lo mismo. Sí, el mismo aprendizaje esperado. Describe personas en textos. Sí, todo el mundo lo debe de saber hacer, pero cada quien lo va a manifestar y expresar de manera diferente. Eso no se puede evaluar como era antes, con palomita y con tache. Esa es la gran paradoja. ¿Cómo se evalúa la igualdad en la diferencia? Recordemos que una paradoja consiste en la comparación de dos elementos que cuando uno los oye se oyen contradictorios. Porque normalmente o uno es verdad o el otro es falso y siempre presentan esta disyunción. Son elementos aparentemente excluyentes. Sin embargo, en la paradoja, los dos son verdad y los dos son posibles. Y esa es la paradoja que enfrentamos con el aprendizaje en el siglo XXI, porque lo que buscamos es que los estudiantes aprendan lo mismo, sí, igual para todos, que describan, que hagan las operaciones matemáticas, que sepan resolver problemas, pero cada quien lo va a hacer de una manera diferente. Y ahí vamos a tener que aprender a evaluar la igualdad en la diferencia. Fíjense en pantalla. En pantalla, arriba en la parte superior, tienen el típico cuaderno calificado a la antigüita, con palomita o tache, porque lo que se pedía era la reproducción exacta de lo que el docente decía. En cambio, abajo tienen dos mapas conceptuales. Son dos mapas conceptuales sobre las corrientes literarias de América Latina, donde los estudiantes tenían que poner la corriente, los autores más representativos y sus obras. Con esa indicación, los estudiantes hicieron dos mapas que aparentemente son distintos, muy diferentes. Y entonces, ¿cómo califico eso? ¿Por palomita y por tache? ¿Cómo voy a evaluar eso? Ese es el aprendizaje paradójico. La igualdad en la diferencia. Tienen que demostrar que saben, que han adquirido el conocimiento, pero lo van a expresar, lo van a manifestar, lo van a producir de manera distinta. Si yo hago una clasificación del aprendizaje paradójico e identifico que los productos y los comportamientos que emergen del aprendizaje situado van a ser iguales pero muy diferentes, me voy a encontrar básicamente con dos tipos de productos y de comportamientos. Aquellos que cumplen con una paradoja mínima. ¿Cuáles son? Los que todos son iguales, pero son muy similares. Ejemplo, en el caso que pusimos de la maestra que les deja hacer un resumen de la descripción en la que tienen que definir qué es una descripción y poner ejemplos, la mayoría de los resúmenes van a ser muy similares. ¿Sí? Eso es paradoja mínima. En cambio, existe también lo que se llama la paradoja máxima. Todos son iguales, pero muy diferentes. ¿Qué es lo que vemos en el caso de las descripciones que cada uno de los niños y de las niñas del salón de clase hizo sobre sí mismo? Sí, todos van a describirse. Yo pedí que se describieran. En eso está la igualdad. Me tienen que demostrar que saben lo que es una descripción y que saben hacerla con ellos mismos, describiéndose a partir de sus características físicas y de personalidad. Pero a la hora de plasmarlo en el papel, cada niño y cada niña lo va a hacer diferente. Va a expresarlo de manera diferente, pero además cada uno va a tener una carga cognitiva, una forma de pensar que va a demostrar que tienen una mayor capacidad que los otros. Y esto no es por comparar, no es enseñarlos a competir, es que a partir de observar lo que pueden hacer los mejores, podemos impulsar a los demás, podemos hacer que todo el resto también mejore.
Y de eso se trata la evaluación, de poder identificar cómo intervenimos para que todos mejoren. Mejora el que tiene 10 y mejora el que saca 5. Ahora bien, ¿cómo se puede enfrentar el aprendizaje paradójico? Con rúbricas. ¿Qué es una rúbrica? Es la herramienta que determina con qué criterios se va a evaluar los comportamientos y los productos que producen los estudiantes para identificar hasta dónde logran cumplirlos y con ello qué calificación obtienen. Las rúbricas nos permiten evaluar de manera científica, es decir, cumpliendo las 3 características de la evaluación científica. La objetividad, que nos lleva a evaluar lo que se quiere evaluar, lo real, lo que existe, lo que se dijo. La validez, que nos lleva a medir lo que se quiere medir y no otra cosa. Y la confiabilidad, que nos lleva a evaluar lo mismo en cualquier contexto y con todos los estudiantes. Es decir, no vamos a evaluar lo subjetivo, lo que yo pienso que es, el sesgo que me genera que un estudiante me caiga mal. Voy a evaluar lo que hizo, lo real, lo que está frente a mí. No voy a evaluar aquello que no es válido, es decir, digo que voy a evaluar los problemas de matemáticas y evalúo el trabajo en equipo. No, eso no es válido. O sabe matemáticas o evalúas el trabajo en equipo, son 2 cosas distintas. Y la confiabilidad. Voy a evaluar a todos los estudiantes con los mismos criterios, sin distinción. Esto me permite hacerlo de una manera en que los estudiantes confíen en mí, que crean en que yo realmente estoy haciéndolo con justicia. Dicho de otra manera, no podemos diseñar cualquier tipo de rúbrica. Las rúbricas deben diseñarse de la manera más científica posible. Les voy a poner un ejemplo de una rúbrica subjetiva, de una que es muy común entre los docentes y las docentes. Imagínense que yo retomo los criterios que habíamos establecido para evaluar los textos de las niñas y de los niños cuando se describen como lo hubiera hecho Ana Frank. Y yo tengo 2. El de fondo, descríbete a ti mismo, como lo haría Ana Frank, diciendo cuáles son tus características personales, tanto las físicas, cómo te ves, como las de personalidad. Y el de forma y cantidad, escribe en una sola hoja tamaño carta, ahí está la cantidad, con letra legible, es decir, que yo la entienda, cuando la comprenda, cuando la vea, y que cumpla las reglas de ortografía y redacción. Eso tiene que ver solo con la forma, la presentación. Los niveles de desempeño que establezco son los siguientes. Va a ser excelente el que describe cumpliendo todos los requisitos adecuadamente. Va a ser satisfactorio el que se describe cumpliendo varios requisitos adecuadamente. Va a ser suficiente el que se describe cumpliendo algunos requisitos adecuadamente. Y va a ser insuficiente el que no se describe o bien describe otra cosa. Aquí lo que estoy haciendo es contemplar la cantidad de elementos incluidos. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que observo todos, que observo varios, que observo algunos y que observo no. O sea, hay todos, varios y algunos. Y entonces emerge la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre varios y algunos? Y luego viene lo siguiente, ¿qué es adecuadamente? Adecuadamente, adecuadamente. Fíjense cómo el adverbio adecuado, ¿qué es adecuado? Lo adecuado para ti no es adecuado para el estudiante. Lo que es adecuado para alguien no lo es para la otra persona. Entonces, estamos haciendo el traslado del paradigma de la evaluación que emerge del paradigma de la ciencia clásica que ya abordé en otro video. Que cuando lo llevamos al salón de clase implica que el estudiante conoce, comprende y aplica. ¿Y cómo me va a demostrar el saber? Por la cantidad de elementos incluidos, por la cantidad de saber. El saber se cuantifica. Algo muy típico de la ciencia clásica y de la modernidad es la cuantificación. Entonces cuento todos los elementos, varios elementos, algunos y no. ¿Y cuál es la diferencia entre varios y algunos? ¿Quién sabe? Luego, cuando califico la forma, escribe en una sola hoja con limpio, con bonita letra y sin faltas de ortografía. ¿Qué es limpio y qué es bonito? Y en el siguiente, cumple con casi toda la hoja está escrita y tiene algunas faltas de ortografía. Y en el siguiente, escribe en media hoja. Y en el siguiente, no entiende lo que escribe, o si escribe, no tiene que ver con él. Pero además tiene muchas faltas de ortografía y de redacción. Fíjense cómo aquí lo que estoy haciendo es calificar
evaluar con el mismo paradigma, el paradigma que decíamos que es el paradigma de la ciencia clásica, que se basa en conocer, comprender, explicar algo y aplicarlo. Y no en la producción libre del estudiante, que no se puede observar cuantitativamente, porque todos los estudiantes van a tratar de hacer lo que les pediste. Es un mito pensar que cuando un estudiante hace textos, hace cuentos, hace elaboraciones propias, lo va a hacer cumpliendo la cantidad de elementos. Ese es el parte del paradigma. Yo solamente puedo entender que la evaluación está dada por la observación de la cantidad de elementos incluidos. No puedo observar la carga cognitiva empleada, porque lo que hizo una niña es diferente que lo que hizo la otra. Y ciertamente una la hizo mejor que la otra. ¿Cómo lo distingo? Ese es el gran reto de la evaluación actual. Ahora veamos una rúbrica objetiva. Voy a retomar los mismos 3 criterios que habíamos estipulado para evaluar los textos de las niñas y de los niños cuando se describen a sí mismos como los haría Ana Frank. No los voy a repetir, ya los hemos dicho. Pero uno evalúa la descripción de uno mismo, el siguiente, la escritura y la presentación y las reglas de ortografía y de gramática. Yo voy a retomar los criterios de fondo, los que tienen que ver con el contenido a evaluar, con el aprendizaje esperado que implica la descripción de personas y objetos, y la forma en el siguiente, cumplir con reglas de ortografía, gramática, redacción y la presentación, que sea limpia, sin tachaduras, borrones y demás. Esos dos los separo. Le voy a dar 7 puntos al fondo y 3 puntos a la forma. Ahora bien, ¿quién va a ser el excelente? ¿Aquel que se analiza o aquella que se analiza por fuera, como es su cara, cuerpo, extremidades, género, edad? Y dice así también cómo es por dentro, cómo es, qué le gusta, qué le disgusta. Señala su carácter, sus cualidades y sus defectos. En cambio, el satisfactorio es aquella o aquel que se describe con sus características visibles, externas, ojos, nariz, boca, tamaño, edad, peso, en un texto que se comprende, pero omite la descripción de su personalidad, señalando cómo es por dentro. Esta es una diferencia que fue obvia entre las dos niñas. Una se analiza por fuera y por dentro y la otra solamente se para en el espejo y se describe. El siguiente tiene que ver con el suficiente. ¿A quién le voy a poner suficiente? Al que señala que tiene cara, ojos, nariz, boca en oraciones que no se relacionan en párrafos, pero se comprende que se está describiendo a sí mismo o a sí misma. ¿Y a quién le voy a poner que es insuficiente? Al que no se describe o bien escribe oraciones que no se relacionan con su persona. Me está describiendo al gato, al perro, pero no a él mismo o a ella misma. Ahora bien, ¿cómo voy a evaluar la forma? Con la forma yo sí puedo observar la cantidad de elementos incluidos. Sin embargo, también me puedo describir a fondo cómo es esa forma. ¿A quién le voy a dar el excelente? Al que cumple las reglas de ortografía y redacción, que conoce porque están en 5º año. No le puedo exigir que cumpla todo. Y que también cumpla con la presentación que solicité en una hoja, escrito a mano, sin tachones, limpio, etc. ¿A quién le voy a poner satisfactorio? Al que tiene faltas de ortografía y redacción en palabras que son nuevas para el 5º año y su presentación tiene un borrón. ¿A quién le voy a poner suficiente? Al que tiene faltas de ortografía y redacción que no debería de tener al 5º año, es decir, que ya son demasiado evidentes a esa edad, que parece que corresponden a una edad menor, como primero de primaria o segundo de primaria. Y su letra no se comprende, por lo que la tengo que volver a releer hasta que yo maestro o yo maestra entiendo lo que está pasando. Y tiene tachones y borrones. ¿Y a quién le voy a poner insuficiente? Al que no utiliza las reglas de ortografía y redacción, la letra no se comprende y su trabajo tiene más de un borrón, tachón, enmendadura y se puede considerar que no está limpio. Fíjense cómo cuando yo hago esto, estoy haciendo un proceso muy descriptivo de la carga cognitiva del estudiante, de lo que hace, sin adjetivos y sin adverbios. Y cuando los llego a utilizar como limpio, ¿qué es limpio? Sin tachaduras, enmendaduras y borrones. ¿Qué es la letra legible? Que yo, el maestro, que soy el lector, la comprenda.
Esta es una rúbrica que se pudiera decir más objetiva, porque cuando al estudiante le pones, por ejemplo, aquella que solo se describió a sí misma frente al espejo, y le dices que se sacó 9.5, esa estudiante, ¿sí? Pues va a entender que no se analizó por dentro, que no hizo un esfuerzo más profundo y que solamente se describió parándose en el espejo. Entonces ella va a poder mejorar su trabajo, porque de los errores se aprende. Aquí lo importante no es poner a competir a la niña que dijo que se pone verde cuando se enoja con aquella que se describió en el espejo, sino que se puede aprender a mejorar el trabajo a partir de las características que describen las cualidades del objeto que se está evaluando. Para eso sirve una rúbrica objetiva, para mejorar, pero también para que el estudiante desarrolle su capacidad metacognitiva, es decir, su metacognición, el análisis de su propio desempeño, de lo que hizo, encontrando el error que le permite modificar su desempeño y mejorar. Esa es la utilidad fundamental de la rúbrica. Ahora bien, cabe la pregunta, ¿cómo se diseñan y eligen los niveles de desempeño? Es importante considerar que esto se hace de acuerdo con el contexto actual y futuro. Es decir, se determina lo que la sociedad prioriza, se determina a qué le da más valor la sociedad, porque eso es lo que se considera lo mejor. Antiguamente, lo mejor estaba dado por el saber, el dominio del conocimiento. Una persona obtenía los mejores niveles en la escuela porque sabía mucho, porque de 10 preguntas había 10 respuestas. Palomita, palomita, palomita. Esto no es suficiente en el siglo XXI, porque aquel que lo hace se muere de hambre. Se requiere más. En el siglo XXI se requiere satisfacer otros aspectos que surgen de la sociedad. La sociedad los demanda y los exige. El mundo natural lo exige. ¿Qué se pide ahora que hagan los y las sujetos? Que resuelvan problemas, que creen, que hagan propuestas, que sean éticos, que participen, que colaboren. Eso va mucho más allá de solo saber, porque yo puedo saber algo y no ser ético. Yo puedo saber algo y no cumplirlo. Yo me puedo saber la dieta y no hacerla. Yo puedo incluso crear cosas que hacen muchísimo daño, como crear bombas. Entonces, desde esta perspectiva, cuando hablamos del nivel de desempeño, estamos hablando de que tenemos que definir previamente qué es lo que consideramos lo mejor, porque lo mejor no puede ser solo el saber. Actualmente eso no es suficiente. Dicho de otra manera, que es a partir de la demanda social que se construyen los niveles de desempeño que se observan en los productos y en los comportamientos que se le han solicitado a los estudiantes y que consideramos reales. ¿Por qué? Porque emergen de una situación de la vida. Estos niveles, entonces, van a partir de responder a la pregunta, ¿qué es lo mejor en la sociedad del siglo XXI? ¿Cuál es el mejor desempeño? El mejor desempeño está dado por la exigencia. Por ejemplo, ¿quién va a ser el excelente? El que construye conocimientos, teorías, argumenta, comprueba, valida, crea, propone, realiza innovaciones con el contenido propuesto, resuelve sin errores, analiza, sintetiza, sí domina los aprendizajes esperados, pero además los utiliza en contextos no conocidos, lejanos, universales. Es capaz de usar el conocimiento que adquiere aún en un contexto que no conoce. Actitudinalmente, es un líder positivo, propone ideas que sus compañeros retoman, actúa de acuerdo a sus valores en cualquier contexto y se autorregula por propia iniciativa, es decir, sin que le digan. En cambio, el satisfactorio va a ser aquel que cumple lo que se le pide, analiza, sintetiza, elabora, ejemplifica, opina con fundamentos, resuelve en contextos conocidos, locales, nacionales, pero puede tener errores de omisión, le faltan elementos, denominación, confunde una cosa con otra. Pero sin embargo, cuando él identifica el error, porque el docente le dijo, aquí hay un error, él los corrige por sí mismo. Es alguien que no es líder, pero sí sigue al líder, colabora con él, aplica sus valores en contextos diferenciados.
pero depende de que otros le recuerden esos valores. El maestro le tiene que decir, fulanito, cumple esto, no pegues, no grites, y hace caso. El suficiente va a ser aquel que lleva una tarea que se le ha pedido, cumple con ella, nombra, defina y menciona, cuenta con naciones, conceptos, procedimientos clave con los que puede resolver en contextos cercanos, pero no sabe cómo utilizarlos en la resolución de problemas. Requiere apoyo externo para ello, no encuentra sus errores por sí mismo y cuando se le dice, también se le debe decir cómo corregirlos. Cuenta con errores de omisión, es decir, le faltan elementos, nominación, no sabe el nombre, confusión, dice un nombre por otro, orden, no hace las cosas en los pasos que debe de seguir, organización, no clasifica como debería hacerlo, y procedimiento, hace algunos pasos antes que otros en procedimientos que son muy estipulados y muy estructurados. No participa en las actividades, no propone ideas por sí mismo, depende de la presión externa para trabajar, aplica sus valores solo cuando se le recuerda, solo cuando conviene a sus intereses y no piensa en los demás. Y el insuficiente es aquel que no cumple con lo solicitado, la tarea no corresponde a lo que se le ha pedido, nombra, identifica las cosas, pero requiere ayuda y un apoyo sistemático, es decir, que el docente esté cerca de él diciéndole paso por paso cómo resolver, cómo hacer las cosas. Y de todas maneras, así se equivoca. Es decir, no puede aplicar el conocimiento sin una ayuda externa que le diga y puede tener varios errores a la vez, omisión, nominación, confusión, organización, orden, procedimiento. Puede ser un líder negativo, es decir, jalar a los estudiantes a hacer cosas que no deben. Puede incluso tener contravalor, es decir, mentiras, robar. Y puede hacer lo contrario de lo que se le pide. Fíjense cómo lo que hice fue describir en 4 categorías: excelente, satisfactorio, suficiente, insuficiente, a las personas de acuerdo con la demanda social, con la exigencia. Así, el mejor crea, propone y le agrega el contenido. El que hace lo que se le pide con errores de omisión y nominación es el satisfactorio. El que hace la tarea pero no puede resolver, sin embargo sí tiene el concepto, la idea, entonces es suficiente. Y el insuficiente es el que no cumple con nada de eso. Quiero que vean que estoy describiendo a las personas por su desempeño de una manera objetiva, sin adjetivos y sin adverbios, y cuando los uso, trato de definirlos. Cuando yo hago esto, voy a hacer un encuentro interobjetivo, es decir, voy a definir objetivamente lo que yo espero que hagan los estudiantes. De manera que el niño lo entiende, el papá lo entiende, el director lo entiende, yo lo entiendo, y no hay subjetividad, porque todos sabemos que el mejor crea, propone, domina el saber. El siguiente cumple con lo que le pedí, con errores de omisión, confusión. El siguiente, etcétera. Esta caracterización en niveles como base del diseño de los niveles en una rúbrica permite un encuentro objetivo, permite que todos estemos entendiendo lo real de la misma manera. Lo real es el trabajo que hizo el estudiante, pero ¿cómo lo evalúo sin subjetividad? Por descriptores que señalan lo que estoy considerando lo mejor, lo satisfactorio, lo suficiente y lo insuficiente. Estos niveles entonces son la base de las rúbricas. Sin ellos es muy difícil diseñar rúbricas porque los docentes lo hacen a partir de elementos muy subjetivos sobre lo que ellos consideran lo mejor y lo que no es mejor. Y entonces se generan muchísimas dificultades con los estudiantes porque no entienden por qué a uno se le puso 10 y a otro 8. Ustedes imagínense tratar de explicarles a estas dos niñas por qué a una le vamos a poner 9.5 porque finalmente la niña que se describe como Nomo se pone verde cuando se enoja, sí tiene faltas de ortografía y de redacción. Pero la otra, que también tiene faltas de ortografía y redacción, no se describe por fuera y nada más se paró en el espejo sin pensar e introyectar cómo es ella por dentro. Esta diferencia hay que explicárselas porque queremos que todos sean mejores. Las rúbricas sirven para que todos mejoren, para que a partir de que uno vea los niveles de desempeño, entienda en qué se equivocó y pueda mejorar. Sin la subjetividad que implica todos, algunos, varios y ninguno, o adecuadamente, correctamente, lindo, limpio. Una vez que yo tengo una base general de niveles de desempeño, entonces puedo clasificar los trabajos de los estudiantes y es muchísimo más fácil diseñar los niveles de desempeño.
Cuando yo ya tengo esos niveles diseñados, puedo, a partir de leer un trabajo, decir, esta niña crea, propone, hace cosas que no le pedí, porque hizo una descripción a donde finalmente hace una metáfora y ni siquiera hemos llegado a estudiarlas cuando ella ya las usa. Entonces, ella crea, propone y le agrega al contenido propuesto. En cambio, la otra se limitó exclusivamente a cumplir lo que le pedí. Esta diferenciación está dada porque yo cuento con una tabla que permite identificar que esos niveles de desempeño existen como diferencias concretas en el actuar de los y las estudiantes. ¿Cómo vamos a aplicar esos niveles de desempeño al evaluar los productos y los comportamientos? Mediante la observación de lo que sucede, de lo que pasa en esos trabajos que son producidos por el estudiante. A partir de yo leerlos, observarlos, voy a analizar y registrar lo que hace en esos comportamientos y productos. Voy a buscar la evidencia que me demuestra que han logrado las metas propuestas, las competencias, los aprendizajes esperados y los contenidos. Y voy a clasificar ese producto de acuerdo con los niveles de desempeño que hemos definido previamente. Este proceso lo hago tan simple como que me llegan los trabajos, los leo, los observo, los analizo, busco la evidencia, es a ver si yo tengo un aprendizaje esperado que describe personas y lugares en textos, eso voy a evaluar en el texto y no otra cosa. Y entonces, a partir de eso, con mis niveles de desempeño, digo, a ver, si la persona describe, quién crea, propone y le agrega el contenido y domina el saber, ahí se le pongo 10. ¿A quién le pongo 9? Aquel que no lo hace, que nada más cumple lo que le pedí, pero le falta algo. ¿A quién le pongo insuficiente? Aquel que no se describió a sí mismo porque eso no le pedí. Entonces, es a partir de retomar esos niveles que yo puedo diseñar mis rúbricas. En esas rúbricas, yo tengo que buscar la evidencia de aprendizaje a partir del aprendizaje esperado, valga la redundancia. ¿Cómo busco la evidencia? Mediante criterios. La rúbrica describe los criterios que se van a utilizar para hacer el juicio del comportamiento y del producto. ¿Qué es un criterio? Es una premisa, un principio, una norma o regla que describe qué se va a considerar para evaluar un comportamiento o producto que nos lleva a tomar una decisión. Es un descriptor que está en una oración, describe cómo es lo que yo me imagino que me van a entregar los estudiantes. De una manera interobjetiva. Está tan claro que el estudiante cuando lo lee sabe lo que tiene que hacer y hace lo que yo le pedí. Eso es interobjetivo. Logramos un encuentro en lo real. Un encuentro entre el estudiante y el docente sobre lo que se considera real a observar en ese producto. De manera que dos personas comprendan lo mismo. Para eso sirve la rúbrica. Les pongo un ejemplo de criterios. Un criterio objetivo es, se describe a sí misma determinando cómo se observa, cuáles son las características que identifican su persona. Un criterio que no es objetivo es, se describe a sí mismo incluyendo todos los aspectos físicos y de personalidad. Fíjense cómo, cuando yo lo hago así, para empezar todos, ¿qué son todos? Para mí, todos es ojos, nariz y boca. En cambio, para el docente es ojos, nariz, boca, cachetes, pelo, garganta. Entonces, todos y la nada es lo mismo. ¿Qué es aspecto físico y qué es de personalidad? Cuando yo utilizo adjetivos y adverbios, estoy entonces haciendo criterios subjetivos que no me llevan realmente a desarrollar la capacidad del estudiante para evaluarse y modificar aquello que le estoy diciendo que puede mejorar. ¿Cómo se diseñan los niveles de desempeño? Por regla general, son descriptores, son oraciones que incluyen verbo, objeto directo y condición, en el que el sujeto está implícito, siempre es el estudiante. El verbo es una habilidad de pensamiento, una habilidad emocional que vamos a observar en el trabajo del estudiante. Cómo analiza, describe, menciona, nombra o se autorregula. El objeto directo es el conocimiento o la habilidad emocional que vamos a observar. El objeto directo siempre responde a la pregunta de ¿qué hace el verbo? ¿Qué analiza? ¿Qué describe? ¿Qué menciona? Y la condición es en qué condiciones lo hace. Es bien importante la condición,
porque las condiciones delimitan la diferencia entre un trabajo y otro. Les pongo otra vez el ejemplo de las niñas que se describieron a sí mismas. Por ejemplo, la niña que dice que es como Nomo y se pone verde cuando se enoja, se analiza por fuera y por dentro, delimitando cómo es su aspecto físico, es decir, cómo se ve, y su personalidad, cómo es por dentro, cuáles son sus características de temperamento y de personalidad. La otra se describe por fuera señalando cómo se observa, casi casi en el espejo. Otro niño nada más menciona las partes de su cara y su cuerpo sin relación, tengo ojos, tengo pies. Y otro nombra las partes del cuerpo sin relación a él o a ella. Existen los ojos, la nariz y la boca, pero ahí no se está describiendo a sí mismo. Quiero que vean cómo la importancia en los niveles de desempeño está en las tres cosas. En los 4 niveles se utiliza lo mismo. El estudiante se está describiendo a sí mismo, menos en el último, que es la negación de los anteriores. Pero se está describiendo, el conocimiento es la descripción. Pero lo que se modifica es el verbo, se analiza, se describe, menciona y nombra. Ahí está la carga cognitiva y esa la tenemos que aprender a rescatar, a extraer del análisis que hacemos de los trabajos, porque solo así estamos evaluando las cualidades de la carga cognitiva, del trabajo, del desempeño del estudiante y no solo la cantidad de elementos que se incluyen a la antigüita. Ahora, ¿cómo se aplica todo esto en la educación a distancia? En la guía de trabajo que se le entrega al estudiante, o en su defecto a sus padres y madres, se determina qué se va a entregar para evaluar, qué se deberá hacer y cómo se deberá enviar en una rúbrica holística. Se deben de brindar las instrucciones sobre el diseño, la elaboración, entrega y envía del producto a evaluar con claridad. En el caso que hemos estado analizando desde el principio, la descripción de uno mismo a partir de los textos de Ana Frank y cómo lo haría ella, hay 2 trabajos que se solicitan, un resumen de la descripción con definición y ejemplos y una descripción de uno mismo o una misma con una fotografía. Estos 2 productos deben de incluir cada uno la rúbrica holística que determina los criterios con los cuales se va a evaluar al estudiante. Esta sí se les entrega por adelantado. Lo que no se les entrega es la analítica, todavía. Cuando ya se han recibido los trabajos y entonces, a partir del aprendizaje esperado y de leerlos y analizarlos, se clasifican los niveles de desempeño alcanzados por la producción de los estudiantes, es cuando se les regresa con su rúbrica. ¿Por qué se hace hasta después? Porque así vamos a evaluar lo real, lo que de verdad pueden hacer por sí mismos sin nuestra ayuda. Si les damos la rúbrica analítica antes de que les hayamos evaluado el trabajo, sesgamos el resultado, es decir, lo orientamos a lo que nosotros queremos que hagan y el estudiante ya no está siendo tan libre y ya no nos está demostrando con autonomía lo que puede hacer por sí mismo o por sí misma frente a una tarea que se le asigna con el aprendizaje esperado que se ha estudiado. Ahora bien, actualmente se usa que todos los docentes y las docentes hacen rúbricas para todo. Y los directores y los supervisores se las piden para todos los trabajos que hagan. Y están trabajando muchísimo en cosas que no deben de trabajar. Porque lo más importante cuando uno evalúa los comportamientos y los productos elaborados por los estudiantes de manera libre es evaluarlos. Y para ello debemos de determinar con claridad cuándo sí vamos a usar rúbricas y cuándo no. Yo tengo una clasificación muy facilita para determinarlo y tiene que ver con el aprendizaje paradójico. Hay trabajos que no necesitan rúbricas, no las necesitan. ¿Por qué no las necesitan? Porque todos son iguales. Aquellos trabajos cuyo resultado es exactamente igual no requiere de rúbricas. La paradoja es nula. Un conjunto de operaciones que todos van a hacer a la antigüita para aprender cálculo mental, para ejercitar, oraciones que se dejan a los estudiantes, ejercicios mecánicos, cálculo mental, no requieren de una evaluación con una rúbrica porque no hay paradoja. Todos son iguales, es palomita y tache, es a la antigüita. Hay trabajos que requieren solo de una rúbrica holística. ¿Cuáles son?
aquellos cuya paradoja es mínima. Todos son iguales, pero muy similares entre sí. Resúmenes, mapas conceptuales, problemas cuya respuesta y procedimientos son únicos, dibujos con objetos muy similares, como los mapas de geografía o el plato del bien comer. Para eso tampoco necesitas una rúbrica analítica, solamente una rúbrica holística que sí describa lo que vas a observar. Por ejemplo, el plato del bien comer incluye los 5 grupos de alimentos que estén divididos de acuerdo a la cantidad que necesitas comer al día. Punto. Para eso no necesitas una rúbrica analítica porque todos van a hacer el mismo plato del bien comer, aunque lo dibujen de una manera diferente. Esa paradoja es mínima. Para eso solamente se utiliza una rúbrica holística y se califica por cumplimiento del criterio. ¿Cumple o no cumple? Palomita o tache en el cumplimiento del criterio que se ha solicitado. En cambio, los trabajos que requieren de una rúbrica holística con su respectiva analítica, primero das la holística y luego analítica, toda vez que ya hayas calificado, son los trabajos de paradoja máxima. Todos son iguales, pero son profundamente diferentes entre sí. Requieren de un establecimiento de criterios y niveles de desempeño que nos ayuden a identificar qué calificación se va a otorgar. Estos son los textos propios, ensayos, artículos, noticias, cuentos, novelas, maquetas, dibujos, videos, memes literarios, presentaciones, conferencias, debates y discursos. Y aquí voy a hacer una diferencia. El producto es aquello que te entrega el estudiante, es un entregable. En cambio, el comportamiento es aquel como una conferencia, como un debate, como un discurso, que a lo mejor actualmente te lo puede grabar en un video y subirlo, pero ahí lo vas a observar como comportamiento, que es distinto que la entrega de un producto que ya está escrito y hay una producción mucho más compleja. Les digo todo esto porque la rúbrica analítica se va a utilizar en los comportamientos y en los productos de paradoja máxima que requieren de las dos cosas: establecer el criterio cada uno y cumplirlo, y observar los diferentes niveles de desempeño que se alcanzan por la complejidad en la respuesta que el sujeto brinda frente a la demanda, como lo vimos con las niñas. No es lo mismo describirse con metáforas que describirse frente a un espejo. Para terminar, puedo llegar a las siguientes conclusiones. La evaluación del aprendizaje desde la aplicación de los nuevos modelos educativos y en la educación a distancia solo se puede observar en los productos libres, propios, originales, que han sido realizados por cada sujeto en lo individual. ¿Por qué en lo individual? Porque así es como podemos constatar que él ha aprendido. Ahora se usa muchísimo trabajar en equipo y recopilar productos en equipo, pero el problema con los equipos es que se diluye en qué medida se aprendió a nivel individual. Y si bien es necesario aprender a colaborar y hacerlo en equipo, esto se debe de calificar y evaluar aparte que el constructo, que lo que necesitamos evaluar en clase. Si vamos a evaluar matemáticas, evaluamos matemáticas al sujeto, lo que sabe el sujeto y no al equipo. O bien lo que sabe escribir y no al equipo. Cuando se trabaja en equipo, no sabemos lo que hizo cada quien. Segunda, la única manera de identificar lo que cada estudiante aprende es que nos demuestre la evidencia de aprendizaje por su acción en productos libres con el aprendizaje paradójico. Todos aprenden lo mismo, sí, todos aprenden a describir, todos aprenden a resolver problemas con ecuaciones, todos aprenden a crear arte. Sí, lo van a demostrar igual, pero de manera distinta. Es necesario entonces aprender a evaluar la igualdad en el aprendizaje, en la diferencia de la producción personal de cada persona. La retroalimentación para la mejora continua se va a ofrecer siempre en 3 momentos. Al inicio, cuando lanzamos la situación didáctica y con su conflicto, cuando le pedimos ese texto por WhatsApp al estudiante o cuando en clase nos responden un texto, ¿cómo se describiría si lo hubiera Ana Franca? Así sin saber, lo enfrentamos porque el asunto es que piense. Ese primer texto lo recopilamos porque es la línea base con la cual vamos a identificar el cambio, toda vez que ha adquirido el conocimiento y que ya aprendió lo que tenía que aprender al final. En el proceso vamos a recopilar los productos de proceso, los que lo ayudan a construir y adquirir el conocimiento. Van a ser borradores sobre aquellos trabajos que requieren ejercitar retroalimentación del maestro para que al final nos entreguen esos productos con los cuales vamos a poder evaluar el comportamiento y
el aprendizaje de los estudiantes de una manera más profunda, no de forma cuantitativa, palomita o tache, tiene o no tiene, sino a partir de la carga cognitiva que el estudiante manifiesta en su desempeño. Un estudiante que no entiende por qué se saca una calificación y no otra, porque a su compañero le pusieron 10 y a él 7, siempre va a tener como causa o explicación que no hemos diseñado un proceso transparente, objetivo, válido y confiable del aprendizaje. Y esto se da en la rúbrica, por eso la rúbrica es tan importante, pero debe de ser utilizada solo cuando sea necesario y cuando se deba utilizar. Y esto es en los productos libres hechos por los estudiantes. Cuando los estudiantes se quejan de que no entienden por qué se sacaron 6 y no 10 como su compañero de al lado, es porque la rúbrica estuvo mal hecha. Ojo con eso. Hay que aprender a diseñar nuevas rúbricas de acuerdo a una nueva lógica que emerge de otro paradigma. Hasta ahí llegué. Muchísimas gracias. Estos libros están a la venta en calidadeducativa.com.